Luisa, a propósito, el excomisionado de paz Danilo Rueda se pronunció en entrevista con Blue Radio sobre las revelaciones hechas por Noticias Caracol, sobre los acuerdos que hizo con el Clan del Golfo iniciando este gobierno. Hacemos contacto con Ricardo Espina, él es jefe del servicio informativo de Blue Radio, quien habló con el excomisionado de paz. Ricardo, ¿cuál fue la reacción de Danilo Rueda? Hola Nicolás, buenas tardes. Hablamos en Mañanas Blue con Danilo Rueda, como usted lo dice, quien fuera comisionado de paz durante la primera etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Él se defendió frente a lo que ocurrió el 2 de septiembre del 2022 y su reunión con los integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Jerónimo. Dijo en esa entrevista Danilo Rueda que ese diálogo fue exploratorio, que nada de lo que se planteó ahí se llevó a cabo y habló particularmente sobre a qué se refería cuando hablaba del juego de los congelados, cuando decía, si ustedes no se mueven, la fuerza pública tampoco se va a mover. Es una metáfora, eso es una metáfora, que pues por lo menos en mi infancia... ¿Pero en qué consistía? Sí, ya voy a terminar. Primero estoy diciendo es una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Para poder conversar necesitamos tener un espacio. Para ese espacio necesitamos hacer como si fueran los congelados. Hasta aquí llegamos en este momento para poder conversar. Pero termina la conversación y sigue el juego. Sigue el juego. Sí, el gato que coge al ratón, el gato que va detrás del ratón. Eso era. Pero eso era una suspensión de operaciones en la práctica. Un cese. Es que, Ricardo, vuelvo a repetir. Va a ser lo más gráfico y disculpan si complejizo el diálogo. Yo tengo una conversación en un restaurante. Resulta que alrededor de ese restaurante hay permanentemente operación de grupos armados que roban, hurtan y demás. Pero necesito conversar con esa persona que tiene que ver con eso que sucede alrededor. ¿Qué hago para poder conversar? Pues mínimo reducir esa violencia que está en el entorno para que podamos conversar con cierta tranquilidad. Pero les estoy diciendo es que esas conversaciones no se realizaron en esas condiciones. Se realizaron, eran reuniones de 1 hora, hora y media, 2 horas y corra. ¿Por qué? Porque había operaciones militares. Pese a que en los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol se escucha a Danilo Rueda pidiéndole un listado a los integrantes del Clan del Golfo sobre los integrantes de la fuerza pública que eventualmente no estuvieran obedeciendo órdenes, dice Danilo Rueda en esta entrevista con Mañanas Blue que él no recibió ningún listado y que él no es el responsable de la salida de ninguno de los 35 generales y 3 coroneles de inteligencia como ha ocurrido durante este gobierno. Y entonces después usted descubre que hay sectores, no digo la fuerza pública, hay sectores de las fuerzas militares o sectores de las fuerzas policiales o sectores de las inteligencias que pareciera que no estaban en consonancia con la construcción de las vías dialogadas para solucionar todas estas situaciones. ¿Y por qué no había ese interés? Porque quizás era posible descubrir algunos niveles de corrupción de determinados sectores que era inconveniente que nuestro país, que la sociedad pueda conocer. Y por eso la paz tiene tantas dificultades, tantos obstáculos. Y esto no quiere decir que... Pero esa teoría, doctor Danilo, sí me parece, con todo respeto, se lo digo, peregrina. Decir que unos integrantes de la fuerza pública no estaban de acuerdo con que ustedes les dieran gabelas y beneficios a los criminales y seguían haciendo su trabajo de inteligencia contra grupos como el Clan del Golfo porque estaban metidos en escándalos de corrupción, me parece que es traído de los cabellos. Ellos estaban cumpliendo su tarea, ellos no son desobedientes, al contrario, ellos estaban obedeciendo a la Constitución y a la ley. ¿No será que los que estaban haciendo algo presuntamente indebido son quienes les estaban ofreciendo esos beneficios a los criminales? Ahí queda planteada la pregunta acerca de quién estaba cometiendo actos de corrupción. Pero al final, Danilo Rueda termina negando que se le hubieran dado beneficios a los integrantes del Clan del Golfo. Dice que nada de lo que se planteó en esto, que insiste, fueron diálogos exploratorios, logró llevarse a cabo ni salió adelante. Primero, no hubo gabelas.
había condiciones, y condiciones al grupo y condiciones que debían respetarse por parte del grupo. Y había un ejercicio de autoridad legítimo del gobierno colombiano. Pero si el ejercicio legítimo del gobierno colombiano tenía baches y dificultades, eso había que aclararlo y reorganizarlo o reconstruirlo o repararlo. Y entonces usted sostiene que lo que yo estoy afirmando es errado. Yo le pregunto a usted, si eso que usted está afirmando es así, explíqueme por qué desde el 16 de noviembre del 2016, las EGC empezaron con control permanente, el día mismo de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón con las extintas FARC. ¿Por qué desde ese día esa operación, esa firma de la paz permitió, posibilitó, coincidió con que las EGC desplegaron todo su poderío con presencia permanente hasta el día de hoy en el Bajo Atrato? Explíqueme por qué en el año 2017, 2018, 2019, hasta 2022, lograron expandirse hasta el Medio Atrato. Explíqueme usted por qué lograron expandirse hasta parte del Valle. Eso no ocurrió en el gobierno del presidente Petro. Usted puede tener razón en ese punto, pero yo también le podría decir que durante este gobierno el Clan del Golfo duplicó el número de hombres en armas según la Fundación Ideas para la Paz y el Ministerio de Defensa. Es decir, todas estas gabelas que ustedes les ofrecieron terminaron duplicando el número de hombres del Clan del Golfo. ¿Cuáles gabelas? Para usted el problema fue dialogar. Y yo le pregunto, ¿qué responsabilidad cabe en el ejercicio de la fuerza? En medio de esta controversia, Danilo Rueda insiste en que todos los diálogos se hicieron como se han hecho otros marcos de conversación, que incluso la suspensión de extradiciones a los cabecillas del Clan del Golfo ya se había hecho con otros grupos en otros gobiernos. Ana Milena. Gracias, Ricardo. Son las respuestas de Danilo Rueda a este informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De otro lado, de otra parte, el exministro de Defensa del gobierno Petro, Iván Velásquez, quien ocupaba este cargo en el momento en el que se registraron los hechos revelados por Noticias Caracol, se pronunció a través de un comunicado refiriéndose a las denuncias periodísticas. En el documento que publicó en sus redes sociales, el hoy embajador de Colombia ante la Santa Sede señala lo siguiente. Abro comillas. La evaluación de los altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde hace aproximadamente 2 semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía y el Ejército Nacional. Agrega también, abro comillas, que el señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso, ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, cierro comillas, y asegura, abro comillas, que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno. Además enfatiza en lo siguiente, Ana Milena, y vuelvo a abrir comillas, las negociaciones o acuerdos que hubiera llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo o con cualquier otro grupo armado ilegal, como se escuchan las grabaciones reveladas en Noticias Caracol, no fueron conocidas por él ni antes ni después de producidas y que por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adoptó el señor presidente de la República. Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda, de acuerdo con los referidos audios, solo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes. El exministro Velásquez también señala que, abro comillas, la prohibición de bombardeo se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad, cierro comillas, y acota lo siguiente, abro comillas. En todo caso, como bien lo saben las cúpulas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, la autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República, a quien siempre se le trasladaron las solicitudes que aquellas presentaban, cierro comillas. Velásquez finaliza afirmando que del 7 de agosto de 2022 al 3 de marzo de 2025 se capturaron 5.063 integrantes del Clan del Golfo.
Ahora, Ana Milena, esas revelaciones dejan ver la forma como se relacionó el gobierno con el grupo ilegal armado más grande del país. Pero, ¿de dónde viene el Clan del Golfo y cuál es su poder militar? Vamos a observarlo a continuación. El Clan del Golfo surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional. En la búsqueda de obtener un estatus político, se ha hecho llamar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la génesis de esta organización aparece el ex jefe paramilitar Vicente Castaño, quien se apartó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmó una estructura criminal. En marzo del 2007, Castaño fue asesinado y Daniel Rendón, alias Don Mario, otro paramilitar de vieja data, quedó al mando de esa estructura que fue conocida como los Urabeños. Nicolás, Don Mario fue capturado en abril de 2009 y a la cabeza de ese grupo criminal quedó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. A partir de ese momento asumió la jefatura de este grupo criminal Giovanni de Jesús Ávila, conocido como alias Chiquito Malo. En agosto del 2022, por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia anunciaron un cese al fuego unilateral como gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Y entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Lo ven ustedes ahí en pantalla. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. Sí, Ana Milena, y Antioquia es justamente uno de los departamentos con mayor presencia del Clan del Golfo. Por eso buscamos la reacción del gobernador Andrés Julián Rendón. Esto nos dijo sobre las denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Es difícil esta situación para el país, para la fuerza pública. A nosotros que en Antioquia y en varias latitudes de Colombia nos ha tocado padecer la inclemencia de estos bandidos. Y claro, muy difícil para todos nosotros cuando la connivencia estaba gestada desde los más altos niveles de gobierno. La contemporización que en Antioquia, por ejemplo, permitió que ellos crecieran un 60%, las FARC un 70%, asesinatos de soldados y policías que nada tenían que ver con estas contubernias ni negociaciones. Muy dramático, muy triste todo eso, cómo desde las más altas esferas del Estado se pactó de manera criminal con estos bandidos para dejarlos hacer lo que quisieran, para darles un salvoconducto que se traducía no en ningún proyecto contrainsurgente ni insurgente en el caso del crecimiento que permitió el mismo gobierno Petro a las guerrillas, sino en la posibilidad de capturar más rentas criminales. ¿Cree, gobernador, que la purga al interior del ejército debilitó la estrategia para enfrentar a este grupo armado ilegal? Sin duda alguna, el gobierno Petro hizo todo lo que estuvo a su alcance de manera criminal para sostener esta contubernia, para darle alcance y largas, para vigorizar el salvoconducto que infortunadamente le dio a criminales de distinta pelambre, con las consecuencias ya sabidas por todos en el país. Gobernador, y hablemos ahora puntualmente de lo que pasó desde la inteligencia. ¿Cómo cree usted que se ve reflejado también ese debilitamiento en el momento de estas negociaciones entre el gobierno y el grupo armado? Pues es que la inteligencia es el arma estratégica más importante para las autoridades, para la misma fuerza pública. Pero cuando usted la pone a disposición de los criminales, pierde cualquier calidad de estratégica. Entonces, a mí me parece que todo esto fue, por supuesto, como ustedes lo están revelando, bastante deliberado. Esto no fue nada fruto del azar. Y muy importante que las autoridades judiciales no solo se pronuncien, sino que actúen en consecuencia. Hay cosas tan críticas como lo que ya ustedes habían denunciado también en el caso de Calarcá. Hay cosas tan incomprensibles, por ejemplo, como el mantenimiento de uno de estos agentes alias Chulo, que sigue perteneciendo en representación del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Qué dificultad, qué paradoja tan grande que una persona de estas, con los señalamientos, con las investigaciones que tiene a sus espaldas, pertenezca y represente al presidente de la República en el Consejo Superior de nuestra alma mater.
Las revelaciones de Noticias Caracol sobre los acuerdos del gobierno con el Clan del Golfo incluyen la salida de 3 coroneles de la policía especializados en antiterrorismo, inteligencia y extorsión. Esta es la trayectoria de esos oficiales que pasaron a retiro luego de esos diálogos iniciales con el grupo ilegal. La salida de estos 3 coroneles de la policía en la institución fue uno de los puntos abordados entre el entonces comisionado de paz Danilo Rueda y alias Jerónimo del Clan del Golfo y sus acompañantes. Estos 3 coroneles no fueron sacados en la gran salida de oficiales del ejército y la policía y fueron reubicados, pero una semana después pasaron a retiro. En este aparte de la conversación, Rueda y uno de los representantes del Clan del Golfo hablaron de ellos. Que tenían la misión de sabotear todo, pero reciben la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Y enseguida los sacaron. Porque se tienen información que no les puedo compartir. Sí, claro. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué, pero por eso les digo, sí hay muestras, esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado. El coronel John Harvey Alzate Duque se desempeñó como jefe del Grupo de Operaciones de Inteligencia, jefe del Grupo de Operaciones Especiales Antiterrorismo. La Policía Nacional, a través de su Dirección de Protección y Servicios Especiales. También fue jefe de la Oficina de Enlace de la Policía Nacional de Colombia ante Europol en La Haya, Holanda, adjunto de la Policía en la Agregaduría de Estados Unidos, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, subdirector de Investigación Criminal Dijín y comandante de la Policía de Norte de Santander. El otro oficial es el coronel Juan Miguel Tiriat Tobar, con una amplia trayectoria como la Dirección Antisecuestro y Extorsión. El Gaula de la Policía Nacional adelanta labores de inteligencia, liderando golpes contra grupos armados ilegales y coordinando operativos de alto impacto en regiones afectadas por la criminalidad. También estuvo en la Subdirección de Investigación Criminal e Interpol en la Dijín y ejerció como comandante del Departamento de Policía de Vichada. El tercer oficial es el coronel Said Eduardo Pavón Ortega, quien ocupó cargos como director de la Escuela de Posgrados de la Policía, liderando la formación estratégica de los futuros cuadros directivos y operativos de la institución. Es donde vienen los líderes de la Policía Nacional. También fue asignado a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y participó activamente en coordinaciones de seguridad urbana en Bogotá. También hay reacciones políticas a este escándalo. Algunos partidos se pronunciaron tras el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Esto dijeron. Y como presidente del Partido Conservador hemos venido rechazando el embeleco de la paz total. Pero este informe de Caracol pues es horripilante. Ahí se configura traición a la patria. Ahí hay delitos de lesa humanidad, concesiones a cambio de nada. Yo creo que en el fondo era a cambio de temas electorales. El gobierno de Gustavo Petro le debe explicaciones al país y seguramente tendrá que responder ante la justicia porque es inaceptable que desde el año 2022, en cabeza de Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, haya decidido hacerle concesiones a los grupos armados ilegales y en particular al Clan del Golfo. Decidieron jugar a los congelados, según dijo Rueda, con los jerarcas del Clan del Golfo. Era una estrategia para la impunidad. Es despreciable que se haya cobrado la vida de militares, de policías, atentados terroristas, que se haya sacado de la línea de mando a varios generales y coroneles solamente para complacer a un grupo criminal. La paz no se puede construir debilitando el Estado y fortaleciendo a la ilegalidad. El presidente Petro no firmó la paz con el Clan del Golfo, le firmó la rendición del Estado colombiano. Las zonas de ubicación temporal no son zonas de paz, son zonas de impunidad con garantías oficiales. Mientras el presidente suspendía capturas, el Clan del Golfo se expandía. Eso no es paz total, es complicidad. Le salió muy bonito el jueguito de los congelados con el Clan del Golfo, así como lo hicieron con el ELN al que iban a derrotar en 3 meses. Seguramente con las disidencias de las FARC y todos los grupos que se fortalecieron produciendo cocaína y fortaleciendo su aparato militar y debilitando el de las Fuerzas Armadas de Colombia. Asociaciones de militares y policías en retiro también se pronunciaron sobre este escándalo. Estefany Valencia, ¿qué opinan desde las fuerzas sobre estas negociaciones con este grupo criminal?
Nicolás, buenas tardes. Mire, hay revuelo en las fuerzas militares y de policía por estas revelaciones. Oficiales, suboficiales, incluso los mismos soldados activos nos dicen que hoy encuentran respuestas a ciertas limitaciones que tenían operacionales contra el Clan del Golfo y que dicen ellos incluso en algunas zonas todavía se mantiene. Hablamos con el actual comisionado de paz, se negó a darnos declaraciones. El actual ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, nos dice por ahora lo siguiente: el grupo que más se ha afectado en cantidad de integrantes es el Clan del Golfo, que se investigue lo que corresponda. Nuestra misión es combatir a todos los grupos criminales sin distinción alguna. El grupo también de generales en retiro de las fuerzas militares dicen que eso que escuchamos en esos audios de Danilo Rueda no hacen referencia a una negociación de paz, sino a una concesión del Estado al Clan del Golfo por un afán de mostrar resultados de la paz total que terminaron dándole ventajas a este grupo criminal. Hoy lo que estamos es comprobando elementos que no fueron públicos, pero que hoy salen a la luz de extrema gravedad, como las decisiones sobre la salida de los generales, coroneles, de personas fundamentales en el mando estratégico y en la inteligencia, obedecieron a exigencias de estos grupos y que hoy tienen al país en una condición de violencia y de criminalidad, afectando a la población civil y a diferentes sectores de nuestro país. Donde no hay nada a cambio por parte de los grupos, obedeció a una concesión y no a decisiones como nos mencionaron en algún momento, a temas de corrupción o temas de derechos humanos, sino que también en estas decisiones tuvo mucho peso el tema de poder desmantelar la inteligencia como ellos pedían en estas negociaciones. Hablamos también con el coronel retirado Jaime Ariza. Él es exnegociador de paz y quien dice se retiró de la mesa de diálogos por reparos en esas negociaciones. Y él asegura que todo esto es una muestra de la afinidad que hay entre algunos negociadores de paz del gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales. De las experiencias que yo tuve es que hay mucha afinidad ideológica. Hay mucha solidaridad de lucha. ¿Es una afinidad de lucha entre quiénes? Entre algunos negociadores se nota mucho. Y se nota mucho la prevención que se tiene sobre el estamento militar. Mucha solidaridad. Entonces, ustedes saben pues, que este gobierno fue un gobierno donde hubo personal que perteneció en su momento a grupos insurgentes. Y eso cala mucho en los procesos de negociación. Entonces, cometer errores como eso, pues ponen al Estado en desventaja, en una desventaja militar y afecta las capacidades estratégicas. El haber sacado 24 generales de nuestro ejército, generales con una hoja de vida intachable, generales que eran expertos en las capacidades estratégicas, como eran las fuerzas especiales, la inteligencia, la aviación militar, ¿sí? Pues le dio ventaja necesariamente a los bandidos y eso es lo que estamos viendo hoy. Para mañana 25 de junio se tiene previsto el traslado de varios integrantes del Clan del Golfo a zonas de ubicación temporal para la entrega de armas. Los oficiales en retiro pues aseguran que desde el principio no han estado de acuerdo con este proceso al que según ellos se le metió el acelerador y que además no le han mostrado al país cuáles han sido los acuerdos. ¿Qué opina de que el gobierno comprometiera frenar bombardeos y una purga de militares en la negociación con el Clan del Golfo? Los leemos en @NoticiasCaracol.